Bienvenidos y bienvenidas a Panorama Zafras. Mi nombre es Horacio Vera, yo soy periodista de la agencia Zafras y Mercado, y en esta oportunidad tengo la gratitud de hablar con María Soledad Aramendi, que es presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. Hola, Soledad. Hola, un gusto estar en contacto, realmente un placer. Bueno, muchas gracias. Y bueno, me gustaría consultarte sobre las consecuencias que dejaron las últimas lluvias en la región núcleo. ¿Favorecieron al campo? En realidad no alcanzan y no ha llovido de forma pareja. Hay, digamos, no ha cubierto realmente las necesidades, ni mucho menos. Desde ya, obviamente todo viene bien. Sí se arrancó a lo que es la siembra de soja de primera. En parte ya se había arrancado, pero en muy poco porcentaje. Bueno, y esto hizo que, obviamente, que se largue la siembra. Pero no alcanzado, porque quiero decir, hay zonas donde ha llovido 100 milímetros, 140 en otras, 50, 30 y en otras 10 milímetros. O sea, tenemos todavía zonas donde el promedio en 6 meses ha sido de 50 a 20 y pico, en 6 meses. O sea, y ahora, por ejemplo, llovieron 10 milímetros. O sea que la verdad es que no cubre realmente las necesidades. O sea, y ojalá que siga lloviendo. Se esperan lluvias para el fin de semana, pero necesitamos obviamente que en algunas zonas siga lloviendo porque, digamos, hace 3 años que estamos con sequía y estos últimos 6 meses, digamos, han sido durísimos con lluvias insignificantes. O sea, realmente hace falta más agua, esa es la realidad. Obviamente sabemos que, como se ha informado, que todo lo que es la cosecha de trigo está perdida en gran porcentaje, también lo que es legumbres, o sea, la falta de cosecha de legumbres lo que va a generar es la falta de semillas, esa es la realidad. Y el tema trigo, bueno, obviamente va a estar garantizado lo que es la cobertura del mercado interno, sí, pero obviamente las exportaciones van a tener una gran merma, esa es la realidad. Después ni hablemos lo que es pasturas, o sea, la hacienda también está siendo muy perjudicada, o sea, no tenemos pastos, el trigo, aquellos que pudieron llevaron los animales al trigo o generaron rollos con los mismos, pero toda esta carencia de pasto, a su vez el precio elevado de los granos para darle de comer a los animales, te genera propiamente dicho que haya mayor infertilidad, o sea que va a haber menos terneros para lo que es el próximo año, y a su vez hace unos cuantos meses que la carne venía con una depreciación en el precio, el novillo tenía un bajo precio, realmente recién ahora ha subido un porcentaje, pero nunca se equipara ni con lo que ha sido otros años y tampoco tiene vínculo con lo que es el precio del consumidor, ¿no? Que es muchísimo más. Algunos productos que en el consumidor tienen un 50% de aumento y otros hasta casi más de un 100%. Recién ahora el precio del novillo aumentó un 24%. Recién ahora, en noviembre, en esta época, pero si no, venía en baja realmente, en caída durante estos últimos 4 meses más o menos. 5 o 4 meses. Y en el plano político, me gustaría ahora pasar a un análisis de las medidas que está tomando el gobierno, por ejemplo, para ayudar a los productores agropecuarios. Y se está hablando, por ejemplo, de un dólar soja. ¿Qué ustedes estiman que pueda impactar esto? ¿De qué forma? Si me podés hacer un análisis de lo que fue septiembre y si ven que va a traer una consecuencia positiva si se implementa ahora en diciembre. Primero principal, las medidas que se lanzaron ahora, que es para incrementar lo que es la siembra de soja y maíz, es insignificante. Bien, primero se hablaba que iba a ser aproximadamente, es menos de la mitad de lo que habían, menos de la mitad de dólares de lo que va a invertir el gobierno en ayuda a productores. Cuando son ayudas para, creo que son 6.500 pesos por hectárea de producción de soja y 20.000 pesos por hectárea de producción de maíz. Eso hoy no alcanza en absoluto. 32 dólares sale aproximadamente una bolsa de lo que es soja y tenés 170 dólares lo que es la bolsa de maíz. O sea, realmente es un chiste
bien, no tiene sentido cuando en realidad se necesitan medidas estructurales. Medidas estructurales se necesitan un solo tipo de cambio, esa es la realidad. Necesitamos necesitamos eliminación de retenciones, o por lo menos la baja. Necesitamos basta de lo que es, obviamente, las regulaciones, las restricciones, las prohibiciones para lo que es la comercialización de los productos. Estas no son medidas que hacen realmente a lo que es el aumento de la producción. Hoy, además, tenemos gravísimos problemas en importaciones, hay graves problemas para el desarrollo de lo que es la industria de los fertilizantes y demás insumos y fitosanitarios. Los productos que no se pueden elaborar hoy, no lo vamos a tener después para la campaña. O sea, va a haber menos inversión en lo que es fertilizantes y fitosanitarios, y eso para la próxima campaña es menos ingresos de divisas al país porque va a haber menos producción. Entonces, también se están quejando con lo que es las industrias de maquinarias agrícolas. Hoy están vendiendo las maquinarias que se hicieron hace 6 meses, pero no están garantizados, obviamente, las partes para las máquinas que están produciendo hoy. Entonces, se necesitan cambios estructurales, se necesitan cambios en lo que es la macroeconomía, un plan de estabilidad. No están tomando ninguna de esas medidas y la realidad es que la situación agropecuaria es muy grave, esperemos que siga lloviendo realmente, pero es gravísima cuando los productores están perdiendo inversión, están perdiendo capital, porque perdieron la inversión en lo que fue la siembra de legumbres, de trigo, se están perdiendo pastos, se están mal vendiendo animales, se está perdiendo capital. Nadie se está haciendo cargo de esto, las autoridades no se están haciendo cargo de esto porque con estas medidas no incide absolutamente en nada y a su vez a veces es muy difícil hasta de tomar esa mínima ayuda, porque, perdón, hace un tiempo atrás también querían ayudar a los productores y la verdad que con las restricciones para poder tomar las ayudas, imposible de tomarlas de ningún tipo. O sea, se necesitan medidas estructurales, no sirven esta clase de ayudas, esta clase de medidas. Y con respecto al dólar soja, el dólar soja que ocurrió, que se llevó adelante, fue un acuerdo realmente para lograr una caja para el gobierno, que habrá sido nada más que unos días, porque después cambiaron las reglas de juego y no se permitía para los productores que eran personas jurídicas, solamente para las personas físicas, cuando la mayoría son personas jurídicas. Entonces, la verdad que fue solamente un juego del gobierno para hacerse de una caja, creo que con los exportadores, y punto, nada más en tantos días. O sea, no son medidas concretas. No necesitamos la multiplicidad de tipos de cambio. Hasta ahora, hasta los maniceros ahora están en contra por un posible dólar maní. O sea, no sirve. Se necesitan medidas estructurales, pero para eso necesitamos realmente cambios en lo que es el sistema económico. Es un plan de estabilización, prioridad, porque necesitamos salir de esta inflación, pero la inflación se produce por la emisión de moneda. O sea, el gobierno gasta más de lo que tiene y tenemos que bajar el gasto público, esa es la realidad. Lo que pasa es que no puede ser que tengamos un gobierno con el gasto público que tiene, obviamente con los planes sociales, necesitamos generar trabajo genuino, ese es el tema, trabajo genuino, generar la independencia, la libertad del individuo, que pueda trabajar, que pueda educarse dignamente, ¿bien? Y que pueda ganar sus propios recursos, no ser un esclavo del gobierno. Hoy todos somos esclavos del gobierno, porque algunos viven de planes sociales y a nosotros nos confiscan hasta el 70% de lo que producimos. Entonces, esto se tiene que terminar. La situación hoy es crítica realmente por la situación económica y por el clima a nivel productivo. Cambios se necesitan y necesitamos ya cambios, porque los productores van a ir desapareciendo. Ya se ha perdido el 30% de lo que son los productores de nuestro país en los últimos 20 años y pueden seguir desapareciendo al perder capacidad de inversión, al perder capital.
Ujú. ¿Y qué medidas escuchás que toman los productores ahí en la región en este contexto macroeconómico negativo? ¿Han cambiado de cultivos a partir de, por ejemplo, el encarecimiento de los fertilizantes? ¿Han participado de de alguno de los proyectos que el gobierno ofrece? ¿Cuál es el comentario o la salida autogestiva que presentan los productores ahí en la región? Lo que ocurre primero principal es, se retrae la inversión, o sea, se retrae plenamente la inversión. Como te digo, hay productores que pueden llegar a desaparecer y en realidad se retrae totalmente la inversión, o sea, muchos ya no invirtieron, algunos no invirtieron en el invierno con este panorama del clima, y hoy en día obviamente hay hasta un 20 y pico por ciento menos de inversión en lo que es fertilizante en relación al 2021, por ejemplo, y se resta la inversión, se disminuye la inversión, pero disminuir la inversión quiere decir que vamos a tener menor producción y a su vez después menor ingresos de divisas al país. El tema es que se reduce la inversión, esa es la realidad totalmente. Los productores están teniendo menos recursos y va a haber menor inversión y esto es menos ganancia para todos, porque obviamente cuando se invierte, cuando se produce, cuando se gana, esto va al país en impuestos y va al resto de la sociedad también en consumo, en inversión también, o sea, se derrama sobre la sociedad. Entonces, por eso siempre hablamos de que se necesita una baja de impuestos, porque el ciudadano al tener más recursos también lo brinda a las demás actividades, lo derrama en la sociedad. Hoy, por ejemplo, algunas de las medidas del gobierno que tomaban para promover la producción era para a su vez garantizar la seguridad alimentaria. ¿Quieren garantizar la seguridad alimentaria? Bajen los impuestos de los alimentos de la mesa de los argentinos. Hoy los alimentos tienen hasta el 40% de impuestos. ¿Y cuántos otros productos más? Entonces, si quieren tomar medidas, las pueden tomar y ya las podrían haber tomado. No tienen voluntad política. Entonces, creo que la situación es grave para la ciudadanía en general. Se requiere realmente dejar de emitir, realmente bajar el gasto público para poder controlar esta inflación, bajar impuestos, generar trabajo y desde ya a nivel de lo que es el campo argentino, el campo hoy pide, por lo menos en la provincia de Santa Fe, pedimos que se declare la emergencia agropecuaria en la provincia de Santa Fe, que está viviendo en realidad lo que es la situación de desastre, que es cuando se obtiene el 80 o más porcentaje, el 80% más de lo que es el área afectada. Esto requiere a su vez que se homologue a nivel nacional para poder realmente lograr no pagar o que ser, digamos, lograr más tiempo para el pago de anticipos. En realidad, más allá de que se paguen en mayor tiempo, necesitaríamos la eliminación de anticipos de ganancia que no vamos a tener. O sea, ya tenemos una cosecha de trigo perdida, perdón, se invirtió y se perdió. Y estamos pagando posibles anticipos de ganancias que no vamos a tener. Entonces, realmente necesitamos que se eliminen los anticipos de ganancias y hoy las retenciones son ilegales, los derechos de exportación son ilegales, es un hecho de facto, no tiene solvencia jurídica. Entonces, los legisladores podrían hoy generar eliminación o baja de retenciones. Esa es la realidad. La producción lo necesita ante la crisis que está viviendo. Y a su vez, eso podría generar mayor inversión por parte de los productores. Y hoy, esa inversión se lo quita el Estado en el tipo de cambio y en las retenciones. Eso necesita volver al ciudadano. Esa es la realidad, porque se derramaría en inversión y en el resto de las actividades. Me quería detener ahí justamente en las retenciones. Hoy se está votando el proyecto de presupuesto en el Senado y ya en la Cámara de Diputados se quitó la potestad al Gobierno Nacional, al Poder Ejecutivo, para que lo pueda subir. ¿Cómo ven ustedes el escenario para el año próximo? ¿Ven una potencial suba? ¿Ven con desconfianza esta promesa de Sergio Massa de que no va a tocar las retenciones? Esperemos que no se toquen, porque gracias a estas retenciones, por lo menos en la producción de soja entregamos el 70%. ¿Qué más quieren que entreguemos? O sea, es una esclavitud, porque el gobierno sigue ganando, aunque nosotros perdamos. Bien, el gobierno te quita en el porcentaje que vos ganás.
Y el que menos termina ganando, te quita igual ese mismo porcentaje, te lo quita. Entonces, y vos seguís perdiendo. Perdón, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Entonces, se necesita realmente que sean conscientes, que dejen de saquear a la población y en realidad dejen a la población poder generar desarrollo económico, poder trabajar y poder invertir. O sea, hoy necesitamos una baja de impuestos, hoy necesitamos una baja de retenciones y desde ya esto que vaya a una eliminación. Es real. Esto se necesita y se puede hacer, porque podemos ver en nuestro propio país, en la zona manicera de Córdoba, el desarrollo que tiene, y lo podemos ver en los países vecinos, en los países limítrofes, cuántos se han desarrollado sin retenciones. En el mundo en general podemos ver que a la producción se la subsidia, no se generan estos derechos de exportación. Veamos los ejemplos que funcionan bien en el mundo. Muy bien, perfecto, María Soledad, y esperamos que se solucione todo esto para el año próximo, va a ser el año electoral y estamos atravesando las consecuencias de la sequía y bueno, esperemos que todo se solucione para el campo. Sí, Muchísimas gracias. no, por favor, un detalle, algo Sí, básico en esta situación, antes pasamos por inundaciones, hoy estamos por sequía. Necesitamos generar las condiciones de previsibilidad necesarias para generar lo que es seguro multirriesgo. O sea, realmente con las tasas correspondientes para que sean accesibles a los productores y a su vez que se pueda desgravar de ganancias. Esto a su vez generaría condiciones propias para el gobierno realmente, para hacer frente a esta situación, si todos los productores pudiéramos tomar un seguro multirriesgo. Esto es bien para el gobierno y es muy bueno para los productores. Se necesitan generar condiciones así también en el mediano y largo plazo. Pero bueno, para esto es necesario generar condiciones de previsibilidad. Esa es la realidad. bueno, esperemos que los reclamos sean escuchados y que también se convoque a toda la mesa del campo para que pueda presentar estas propuestas. Desde ya, lo hacemos. En la provincia de Santa Fe por lo menos lo estamos haciendo. Buenísimo. Bueno, María Soledad, te agradezco y esperamos contar con vos en próximas emisiones, así podamos tener un pronóstico para el año que viene. Sí, veremos. O sea, en gran parte depende obviamente de las lluvias, esa es la realidad. Ojalá siga lloviendo y bueno, y ojalá logremos un solo tipo de cambio y que se terminen todas las regulaciones. Esa es la realidad. Necesitamos libertad para trabajar. Obviamente, y lo mejor para todos, ¿sí? Hay que tener esperanza desde ya y es primordial, pero bueno, y necesitamos todos ser conscientes de lo que está ocurriendo para que la sociedad luche por lo que le corresponde. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, María Soledad. Gracias a ustedes. Hasta luego.